El problema se planteó justamente como nosotros, mi familia había estado tanto tiempo fuera, porque yo me fui en noviembre del 72 y volví en septiembre del 87 para reunirme con mi esposo acá en Villa Unión. El problema fue cómo solucionar ese pasaje, o sea, volvíamos, no volvíamos, mi esposo iba para allá, nos veníamos para acá toda la familia. Al final la familia quedó dividida porque, bueno, yo me vine en el 87 a vivir aquí en Villa Unión con mi esposo, pero las hijas quedaron en Bélgica. Y y su vida más importante, o sea, todo lo que se forma durante la adolescencia, la cultura, todos esos años para ellas fueron los más importantes y fueron vividos en Bélgica. Entonces se quedaron con la finalidad de aprovechar y estudiar allá. Y después la mayor quiso volver y tuvieron muchos planes para volver, pero al final no se concretó. En definitiva, la familia quedó dividida. Mi madre también quedó en Bélgica. O sea, eso se siente hasta ahora de cómo quedaron, cómo cada uno rehizo su vida. En esa época, justamente uno piensa que los que estuvieron en el país sufrieron muchísimo. O sea, como yo tuve que salir, me fui del país, no viví directamente los problemas, digamos, que padecía toda la gente, toda la familia que quedó acá, los compañeros que estaban presos, pero también todo lo que sufrieron los familiares que se hacían cargo de ellos, que iban a verlo, contaban las cartas, los malos momentos que les hacían pasar. Cuando mis hijas iban a ver al padre, cuántas veces que le suspendieron la visita, que iban desde Paysandú con todo, con querer abrazar al padre y todo, y después no podían entrar. Que el tema se trata, digamos, en la familia, en los vecinos, en los amigos, pero digamos que a nivel de todo el pueblo uruguayo pienso que como que se ha olvidado, como que no lo siente tanto, como los que lo sufrieron directamente, digamos, que tuvieron desaparecidos, muertos, los presos, las torturas, todo eso, pienso que no se habla lo suficiente. Creo que yo y todos los compañeros que nos hicimos análisis de estas cosas, no guardamos rencor ni tenemos odio de nadie. Atendemos a todo el mundo, desde el que nos llevó preso, el que nos maltrató. Yo, por ejemplo, y hay un lote de compañeros que yo sé que es así, lo tratamos como pueblo a todos, porque vivimos en un pueblo, vivimos en medio de la gente y no podemos andar discriminándonos ni discriminando a los demás, y tampoco viviendo con un odio, porque un odio debe ser una enfermedad muy grave para un ser humano. Vivir de odio es vivir mal. Entonces es un poco lo que yo en particular, he adoptado, y algunos compañeros que yo sé que también que han adoptado esa posición. En términos generales no sé cómo es, porque yo un poco que no tengo mucho contacto con el resto de los compañeros, a no ser a veces que nos llamamos por teléfono, alguna cosa y eso, pero nada más que eso. Y bueno, y acá nosotros en Artigas, la mayoría creo que no tiene ningún problema social. Todos estamos integrados a la sociedad, convivimos con esta sociedad, de todos los órganos y todos los compañeros trabajan en algún lado, y creo que no son despreciados ni nada. No fue lo mismo en cuanto recién salido. Cuando recién salimos de la cárcel, era un poco distinto. Se notaba
que algunos compañeros se llegaban, otros no se llegaban tanto, otros trataban de esquivar, y algunos que no tan compañeros, pero conocidos, cuestiones que a veces esquivaban de hablar, y era entendible. Muchos como yo, yo tenía familia, tenía mujer, 3 hijas, no tenía casa, vivía alquilando casa, quedé sin trabajo yo y sin mi mujer. Bueno, ahí entramos a la lucha del pueblo, a buscar la forma. Nadie nos daba trabajo, eso es verdad. A mí, por ejemplo, no voy a hablar por los demás, pero a mí, por ejemplo, yo pedí para algunos compañeros y no me accedieron a trabajar. Después decidí vivir por mis propios medios, y fue cuando fui sobreviviendo con mi familia todos esos debates que había económicos y esto para mantener una familia, ¿no? No podía vivir atrapado del egoísmo y de los rencores. Me parece que eso tiene que ser de una persona en crecimiento, un ser humano en crecimiento tiene que ser así, de esa forma. No puede vivir permanentemente encerrado en un rencor, en un odio, en determinación, porque te vuelves enfermo. Esto fue lo que hicimos, la inmensa mayoría, calculo yo, los que yo conozco por lo menos, ¿no? No estoy arrepentido, no me arrepentiré nunca. Podré revisar las cosas y de algunos compañeros y eso, pero en cuanto a los hechos en sí, fui convencido de lo que yo tenía que hacer, por lo que yo estaba luchando, por lo tanto no puedo estar arrepentido y no debo estar arrepentido y no estoy arrepentido de nada. Si cometí algunos errores, bueno, lo que puedo pedir es disculpas a la humanidad, al pueblo de Artigas fundamentalmente, de haber cometido determinados errores que hubiera perjudicado a alguien. Uno a los 40 años de la dictadura podría tener esperanzas que estas cosas fueran ya un pasado resuelto, ¿no es cierto? Lamentablemente no es así y hay muchos responsables de esto. Una es los propios militares con su corporativismo que comprometen a las generaciones futuras. Como yo digo, las generaciones nuevas de los militares no tienen absolutamente nada que ver con las barbaridades que hicieron. Sin embargo, lo dejan como cómplices porque no se sabe lo que pasó. Bueno, nuestra justicia también no ha tenido un papel muy digno y bueno, tenemos que reconocer también que pasaron 4 gobiernos democráticos que a ninguno se le ocurrió que ninguno de los casos podía ser sustraído de la ley de caducidad. Entonces, yo tenía esperanzas cuando, no me acuerdo si fue en el año 82, cuando hubo un plebiscito acá en el Uruguay que fue histórico porque fue la única vez que una dictadura perdió un plebiscito y lo perdió acá en el Uruguay contra el pueblo uruguayo, que no tenía portavoces, no tenía nada, no tenía elementos, y nos plantamos en el no y le ganamos. Bueno, supuse que estaban entregados, pero responsabilidad de nuestros gobernantes del momento y que asumieron al poco tiempo fue de permitirlos reforzarse nuevamente, hacerse fuerte nuevamente y seguir en esa estrategia que hasta hoy nos impide ver con claridad, ¿no es cierto? Y bueno, la actitud de la Suprema Corte que deja mucho que desear, ¿no? Más violaciones que las que se hicieron en la dictadura, de todos los tipos de normas institucionales que había, no se puede esperar. Entonces, yo tenía aspiraciones que con lo que me había pasado tocado con mi hermano mayor, me llevaba 1 año y 2 meses. Hacía unos meses que no lo veía porque nos veíamos de vez en cuando. A veces iba mi padre y mi madre, a veces iba mi padre y mi hermana, a veces mi padre y mi otro hermano, Roberto. No podíamos ir todos juntos por razones de seguridad de ellos sobre todo. Y ellos no podían venir porque si bien no estaban requeridos, ninguno estaba requerido en el momento que los detienen. Y hay algo muy desagradable, que hay una sospecha como que parece que
lo que andaban buscando realmente era recursos económicos, dinero, que parecería que no sé cuál de ellos manejaba una determinada cantidad, que es probable que así fuera, pero que eso fue realmente el detonante para que los agarraran. Ahora, de ahí de agarrarlos a torturarlos más de 40 días, a una mujer embarazada a matarla, bueno, y a matar a los otros 5 testigos, digo, los otros 5 que habían sido detenidos, y haber secuestrado a la criatura que se recuperó después. Yo lo conocía a Amaral ya con mayor de edad, trabajando en televisión, en Canal Ciudad, en Montevideo. Me gustaría apelar a que esto siguiera trascendiendo, porque no se sabe todavía la verdad, no se sabe. Hay que hacer los máximos esfuerzos para que se sepa. No pueden quedar impunes esos crímenes. Y las generaciones jóvenes tienen que tener conocimiento. Hay gente de Artigas que no sabe que esto pasó. Yo cada vez que puedo lo repito. No porque sea mi hermano, te digo, mirá que no, y mi cuñada, digo. Yo lo que pretendo es que la gente, sobre todo las generaciones jóvenes, recuerden esto, que se interesen por lo que pasó, para que no pase más, ¿viste? Porque no puede ser que los que hicieron estas barbaridades, y te repito, las Fuerzas Armadas actuales no tienen absolutamente nada que ver. Y no es por revancha, mirá que no es por revancha, es por justicia, porque por saber qué fue cuál es la razón de traerlos de la Argentina. Los traen acá, 40 días después los matan, pero con más de 30, 40 balazos cada uno, y los tiran cerca de Soca, en la localidad ahí sobre la Ruta 9, a 300 metros de la Ruta 9, entre la Ruta 9 y el Interbalneario. Yo honestamente pensé que 40 años después la situación sería distinta, conoceríamos la verdad. Y creo que es responsabilidad nuestra no haberlo conseguido, porque cuando nosotros les ganamos el plebiscito, yo creo que ahí, si no teníamos la sartén por el mango, casi que la teníamos, ¿viste? Y creo que no la supimos aprovechar, o confiamos en quienes no aprovecharon esa oportunidad. Al principio, en mi caso particular, yo a veces tenía hasta cierto pudor de salir a la calle, de cruzarme con gente, de que me vieran, después de haber estado 3 años y medio preso. Y fuimos marginados, ¿no? Mucha gente se hacía que no nos veía. En mi caso, que me gustaba mucho ir a acampar, había gente que un amigo me invitaba y el otro decía, no, si a aquel valle no voy, por ejemplo, ¿viste? Y en materia laboral lo mismo, tuvimos que pelearla mucho, ¿no? El mismo sistema, el mismo régimen que nos regía, digamos, nos impedía visitar amigos de toda la vida, por ejemplo. Y además teníamos una visita obligatoria al regimiento 2 veces por semana, prácticamente durante 8 años. Si queríamos ir a acampar a Tres Cruces, teníamos que hacer una nota, dar los nombres de todos los que iban, qué día iba y qué día volvía. Lo mismo para ir a trabajar a campaña. Yo en aquel tiempo trabajaba bastante en campaña y cada vez era todo un trámite para poder conseguir ir a trabajar, porque tenía que presentarme 2 veces por semana, lunes y jueves. En 68 o 69, no me acuerdo bien, hacía años del poeta español Antonio Machado, y se le llevó a cabo una conferencia a cargo del profesor Aníbal Alves. Y como existían medidas prontas de seguridad, autorizaron a hacerla. No autorizaron, se hizo una reunión de ciudadanos. Estaba la señora jefe de policía, del intendente, perdón. Estaba el inspector de escuelas. Y cuando culminó la conferencia, que era en la ciudad de maestros, que funcionaba allí frente a la jefatura donde está primaria,
había un cordón policial y militar y toda la asistencia a la conferencia para adentro. Ahí empezaron a clasificar y a soltar a otro grupo de compañeros, creo que 15, los confinaron en Salto alrededor de 2 meses en un cuartel de Salto, solo por haber participado en esa conferencia y por ser de izquierda. Y yo hasta que tuve suerte, ¿no? Porque estuve 3 años y medio preso nada más. Hubieron compañeros que estuvieron 12 años dentro de un pozo, ¿no? Con una visita por mes, vigilada por supuesto, que cayeron en cana con sus hijos adolescentes y cuando salieron los hijos ya eran adultos y casados de repente o padres de hijos. Hasta que nosotros estamos en lo que se dice la jerga carcelaria liviano, 3 años y medio, 3 meses dentro de un furgón de postre para rematar, que le pregunto a un oficial, ¿y por qué esto de acá? Y por medidas prontas de seguridad, digo, macanudo. Hasta que el 23 de agosto me soltaron, seguramente para ir al desfile el 25. Como me digo que yo salí mal cuando salí, no era yo, había perdido la esperanza de todo, de vivir, llegué acá en esta casa, hoy era de mi padre, pero un terrecito, yo apenas, cuando llegué no tenía lugar. El hermano que vive al lado vivía ahí y apenas me dio por ese día bajo un techo que era un gallinero. Y todo eso, después todos mis familiares, todos pobres, pero te digo, como yo, todos, pero como con ese miedo que ponía la policía, los milicos, bueno, el gobierno, el que gobernaba en ese momento, ¿no? Y entonces aquello, para mí, para ellos era un ladrón, un asesino, algo así por el estilo. Y además yo no tenía trabajo en ningún lado. Mejoré un poco cuando terminó la dictadura que me dieron, es decir, y gané la libertad, ¿te das cuenta? Y me dieron, ahí sí, me fui a Avellaneda a trabajar, que es lo único que pude así inmediatamente buscar lo que yo sabía que sí yo podía hacer en pocos días, trabajo, plata. Estaba saliendo de un basurero, hasta el basurero fui ¿no? Lentamente estaba desnorteado, había perdido toda la fe porque siempre fui cristiano, siempre en momentos más difíciles de la horda me encontré compañeros que, bueno, allá ellos, yo era cristiano. Cuando iba a hacer con una familia que estaban ahí, me agrupé con una familia que era bueno, un hombre y una mujer y unos nenes. Yo ayudaba a juntar hueso para vender del otro lado de Brasil para poder traer algo que no podíamos sacar de la basura, como azúcar y esas cosas, para los niños, más que nada. Estoy bien el día de hoy porque por lo menos recobré eso que había perdido, ¿no? Yo voy al encuentro de los compañeros que ellos también enseguida que salieron me buscaron y yo estuve con ellos. Es decir, más bien yo busqué a ellos, porque que más que menos eran bancarios, tenían algo, tenían familiares que entendían, que entendieron por qué estaban, porque tenían mujeres también que sufrieron con ellos, pero lo estaban esperando y bueno, yo no tenía nadie esperándome. Llegué acá, mi padre se había muerto, estaban todos extraños.